clandestino que la gente no conocía. Eso también es motivo cómico que él diga. Vamos a vincular un poquito lo que él está diciendo con la realidad que nosotros hemos vivido en esta semana, señores, reciente, ese contrato tras bastidores que nadie tenía idea de que se había realizado. Y sucede que cuando pasa, sale a la luz pública varios años después, ahora dicen que no, que eso se canceló, pero en ningún momento salió a la luz una licitación o salió a la luz que eso existía o que lo habían hecho. Entonces ahora por arte de magia, no, que no hay problema, porque resulta que ya eso está cancelado. Pero señores, por Dios, ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿En manos de quién está la administración pública? Que ni siquiera nosotros, el pueblo, tiene derecho a saber que este tipo de acciones van a ocurrir, y simplemente sale a la luz que se canceló porque hubo primero una especie de demanda pública, o más bien de denuncia pública, de que existió en su momento este contrato clandestino. Fíjate este otro chiste que está en el mismo otro chiste dentro del mismo cuento. A ver. Dice, en ese sentido, el funcionario calificó de trascendental que la sociedad civil pueda participar de la supervisión del manejo del erario de las distintas frente a las distintas instituciones. Y habla de la integración de la sociedad civil en los procesos de transparencia. Sin embargo, tanto tú como yo hemos sido testigos y hemos sufrido los atropellos del abuso del poder cuando la sociedad civil se ha querido manifestar. Ahí tenemos unas imágenes, ahí ojalá que nos pudiesen ver. Esa es la sociedad civil. Ese es el tipo de... Esa es la forma en cómo este gobierno involucra a la sociedad civil en los procesos de transparencia. Sí, las libertades. ¿Qué nosotros estábamos pidiendo ahí? Nosotros estábamos solicitando una investigación real en la OISOE, en la cual la desesperación llevó al suicidio de un joven arquitecto de la Romana, David Rodríguez, y ahí tomaron como chivo expiatorio a 2 o 3, cuando es bien sabido que ahí los actos de corrupción van desde el guachiman que está en la puerta hasta el presidente de la República. Sin embargo, toman a 2 o 3 chivos expiatorios y a esos son los que someten. Nosotros estamos ahí de manera cívica, pacífica, ordenada, organizada, exigiendo que haya una investigación, y miren la forma en cómo nos involucran. Miren a don Mario Vergés ahí cómo lo llevan. Esa es la forma en cómo el gobierno de Danilo Medina involucra a la sociedad civil. Ese es el trato que le da a la sociedad civil. Pero así, el procurador Domínguez Brito salta con ese chiste. A veces yo pienso que ellos se han creído que realmente en este país los dominicanos somos unos estúpidos. Realmente se lo han creído. Pero yo digo que esta gente no sabe decir mentira. Porque la mentira, saber decir mentira, no solamente hablar falsedades. Saber decir mentira es decir la mentira que parezca creíble. Por lo menos, que tenga un mínimo de credibilidad, un chin, vamos a decir en buen dominicano. Pero cuando esta persona salta con eso, no sabe decir mentira. Porque es algo que lo que hace es que el pueblo vea una falsedad evidente. Ellos deberían ser por lo menos dentro de su práctica corrupta, dentro de su práctica inmoral, dentro de su engaño al pueblo, por lo menos un poquito más cuidadosos deberían ser, para que las mentiras por lo menos suenen un poquito más creíbles y no suenen como unos chistes o como unas payasadas. De mal gusto, porque el decir que hemos avanzado en materia de prevención de la corrupción es como jugar con la inteligencia del pueblo, cuando nosotros estamos viviendo diferentes realidades que nos dicen todo lo contrario. Entonces, por eso es, Claudio, que dicen que nosotros somos el país más feliz de la región, no digo yo, porque tenemos unos cómicos, ¿verdad?, que nos hacen reír constantemente. Porque lo que uno tiene que hacer es reírse, como comentábamos tras bastidores, cuando uno ve este tipo de noticias. Las manos limpias del presidente. Ay, otro chistecito. Esa es otra. Si él tiene la mano limpia, entonces tendrá todo lo demás sucio. Él puede tener las manos limpias, pero su conciencia y su corazón lo tiene que tener bien sucio y bien lleno de mugre. Entonces, realmente él puede tener las manos limpias, pero todo lo demás lo tiene muy sucio. O sea, y ese es de las otras mentiras
Señor, el presidente es el jefe de la administración, es el responsable máximo de todo lo bueno, todo lo malo que ocurre en el país. Cada vez que ocurre algo bueno, se lo achacan al presidente. Bueno, pues señor presidente, cada vez que ocurre algo malo también, es su responsabilidad. Y usted no puede lavarse las manos. Porque usted es el jefe directo de los funcionarios, de todos los ministros. Usted es el jefe directo del Procurador General de la República. Usted es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez es quien pone y quita a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y del cuerpo policial también, frente a los atropellos, él es el comandante en jefe. Él es el comandante en jefe de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Entonces, ¿cómo usted se lava las manos? O sea, ¿cómo usted dice que usted no tiene responsabilidad sobre eso que está ocurriendo cuando usted es el jefe máximo? Cuando usted juró ante esa Constitución que después usted se limpió otras cosas con ella. Cuando usted juró ante esa constitución que usted iba a cumplir y hacer cumplir las leyes, usted juró eso. Usted no juró que usted iba a estar haciendo el tema de la visita sorpresa, que son una farsa, que son porque mira cómo se cae el tema de la visita sorpresa. El presidente va un fin de semana a visitar una comunidad. Él no puede visitar más de 300 comunidades en toda su gestión, porque no hay más de 300 fines de semana. Son como 250 y pico fines de semana. Sin embargo, en este país hay miles de comunidades. Entonces, si la única comunidad a la que se le resuelven su problema es la que el presidente va directamente, entonces, ¿qué va a pasar con las otras comunidades? ¿Que se la lleve Lucifer? ¿Y dónde está la responsabilidad de los ministros que tienen que asumir esas tareas que él va personalmente a hacerlo? ¿Y para qué es el gabinete? ¿Para qué son los ministros? ¿Para qué son los presupuestos, los ministerios? Si el presidente tiene que ir personalmente a asumir responsabilidades que quizás directamente no le corresponden, y él es que tiene que hacer estas tareas pendientes. Ahí como que uno no acaba de entender, aparte de que personas que uno tiene cercanas a los montajes de estas famosas visitas sorpresa dicen que el montaje dura alrededor de 2 meses. O sea, que ¿dónde está el factor sorpresa? Ahí hay que localizar a los líderes comunitarios, a la gente que está en el partido, a la gente que es allegado, los que tienen grandes cargos, por decirlo así, para que comiencen a trabajar en base a esa visita sorpresa. Entonces, me deben el factor sorpresa para la opinión pública, para una especie de conveniencia, ¿no? Con esto lo que el presidente está haciendo es sembrando la falta de institucionalidad. Él está demostrando que aquí nada funciona, que lo único que funciona es él, cuando él va a un sitio. O sea, ¿por qué? Porque lo que él está haciendo supuestamente son tareas de los ministerios. Él lo que debería encargarse es de que los ministerios, los departamentos, cumplan sus funciones, sean efectivos. No él ir y presentarse como un mesías. Y al final dejar desprotegida a la mayoría de las comunidades, porque él puede ir a 1, 2, 3, 4 comunidades y en algunas tal vez resolver realmente algún problema, pero ¿y qué son de las otras comunidades? Porque para eso si fuera así, entonces vamos a eliminar la nómina pública y vamos a dejar solo a un solo empleado, el presidente, y ya, y así nos ahorramos una cantidad inmensa de dinero y solamente dejamos al presidente, porque aparentemente el único funcionario que cumple. Y se solucionan todos nuestros problemas ya, ¿verdad? Ahí hay una cantidad de dinero inmensa para poder entonces ser distribuida y ser repartida en bienes y servicios para el pueblo dominicano. Entonces, el tema de la educación, que es otra de las banderas, de las grandes banderas de este gobierno. La educación. Hemos visto lo que ha pasado con la educación. O sea, cómo han utilizado el presupuesto de educación, esa lucha de la educación, cómo la han utilizado para robársela. Es lamentable. Ahí hemos visto cómo en la OISOE cerca del 50% del dinero de las obras va a parar a las garras de la corrupción. Entonces, al final, hacen unas licitaciones, o sea, unos sorteos que no son democráticos nada, porque son unos sorteos que hay que pagar 5,000 pesos cada arquitecto, ingeniero. Claro, una empresa grande, multimillonaria, puede darse el lujo de participar en 20 sorteos para ganar en uno. Pero ¿cómo un ingeniero que no tenga ese capital va a estar dando 5,000 pesos, viajando para Santiago, viajando para Higüey, viajando para La Romana, gastando dinero en los sorteos, dinero en transporte, para ver si acaso se la saca? Entonces no es democrático nada. Al final, ese tipo de sorteos
favorece al que más dinero tiene. Es injusto. A las grandes constructoras. Inequitativo, injusto totalmente. Pero dice Domínguez Brito que estamos avanzando en la prevención de la corrupción, estamos dando participación a la gente, estamos actuando de lo más honesto posible. Quiero retomar un poquito el asunto de las manos limpias, porque en esta semana el presidente dice que, aparte de decir que tiene las manos limpias, dice que es la gestión presidencial más honesta que hemos tenido. Entonces, con tantos casos a flor de piel, que la gente, a veces yo pienso que nos están haciendo, o a la mayoría, o a mucha gente en el pueblo, nos están haciendo lo que hacía Will Smith en aquella famosa película, El Día de la Independencia, que la gente veía a los extraterrestres y después con un aparatico como que le hacían olvidar todo y se le borraba la mente. Entonces eso es como lo que están tratando de hacer, con diferentes temáticas. Nos quieren hacer pensar que las cosas nunca sucedieron, y uno viviendo las realidades de frente, uno sabiendo que todavía hay personas que no se le ha hecho ningún proceso, que están acusados de corrupción y internacionalmente han sido hasta premiados, vamos a decir que galardonados, y aquí no se ha visto ningún tipo de acción diligente para que esas personas sean apresadas. Al contrario, se les premia. ¿Y qué ejemplo que nos están dando a nosotros la juventud? ¿Cuál es el ejemplo que los que nos gobiernan, nuestros políticos, nos están dando con este tipo de acciones? Que en vez de castigar a los que hacen lo malo, a los que utilizan el bien público, lo que hacen es que lo premian, y tenemos las manitos limpias y somos el gobierno más honesto. En estos días vi a mi querido amigo, hermano y admirado padre Rogelio Cruz, que tronó cuando le preguntaban acerca de la frase que había dicho el presidente, de las manitos limpias y de la honestidad. Y él dijo una frase que debe llamarnos a reflexión y a entender de qué se trata, el trasfondo de esto. Él decía: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dijo Rogelio Cruz, refiriéndose a las palabras que había dicho el presidente, porque yo tengo que estar presumiendo de cosas que sabemos, que tenemos ejemplos palpables, que hemos sido parte de estas acciones negativas y a favor de la corrupción, porque últimamente nuestro país se ha encargado de enarbolar esa bandera de la corrupción y la impunidad, pero nuestro querido procurador dice lo contrario, dice que hemos avanzado y que se está trabajando en esto. Así mismo Poncio Pilato se lavó las manos y tenía las manos limpias, sin embargo pasó a la historia como lo que fue. Asimismo, el presidente de la República, a pesar de que tiene las manos limpias, pasará a la historia como lo que es. Vamos a una pausa y al retornar entramos con otros temas. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos.
Continuamos, queridos amigos y amigas televidentes de Voz para el Cambio. En esta ocasión, mi compañero Claudio tiene un comentario bastante interesante que merece la pena que también analicemos, Claudio. Sí. Fíjense, aunque esto es una noticia, aunque esto es parte de una noticia trágica, este es el padre de la profesora asesinada en los pasados días. Lo cual realmente es una noticia trágica, pero a la vez esta noticia, como está aquí ahora, también nos da una luz de esperanza. Nos dice que a pesar de lo mal gobernados que estamos, tenemos un pueblo que no pierde la esperanza. Fíjense cómo este señor cuya hija fue asesinada para robarle un celular, ¿qué pide él? Él pide que esos delincuentes sean ahorcados, que esos delincuentes sean... No, él pide que no se le maltrate, que no los maltraten. Él pide que le protejan la vida. ¿Tú crees? Él pide. Sin embargo, fíjate, este señor, ¿por qué? Porque esta persona, ese señor, un señor del pueblo, él entiende que ellos son un producto de la desigualdad social y la falta de oportunidades. Y él entiende que si bien ellos mataron a su hija y si bien ellos son culpables, no podemos descargar toda la furia contra ellos. No es que no se descargue todo el peso de la ley, sí hay que descargarlo el peso de la ley, pero que no descarguemos la furia sobre esas personas que son el fruto de la desigualdad social y la falta de oportunidades, de un sistema político, social y económico que multiplica y reproduce la delincuencia común. Aquí, contra quien hay que tener furia, contra quien hay que tener odio realmente, es contra esa delincuencia política. El sistema. Contra esa delincuencia política que se lava las manos, que se lava las manos. Matan a una joven profesora, joven, productiva, útil a nuestra sociedad. Pero no tengamos nuestro odio, no lo depositemos contra esos criminales. Claro, tiene que caer sobre ellos el peso de la ley. Una ley que de hecho en este país solamente cae sobre los de abajo, no cae sobre los de arriba. Y mientras eso pasa, entonces nuestros gobernantes, los verdaderos responsables de esa muerte, de esa y todas las muertes que pasan en este país, dicen que tienen las manos limpias. No, ustedes tienen la mano sucia de sangre. Porque esos dos jóvenes que están ahí en esa imagen, esos dos jóvenes criminales, delincuentes, cuando ellos eran chiquitos, cuando eran unos niños, su sueño no era ser delincuente. Tal vez su sueño era ser médico, tal vez era también ser profesor, ser abogado, ser ingeniero. Sin embargo, ¿qué le dejó esta sociedad? Les robó el futuro, les robó las oportunidades y solamente le dejó un camino. El camino de la delincuencia, el camino de los vicios. Algunas personas dicen, sí, ese es el camino fácil, y por eso toman el camino fácil. Señor, el camino de la delincuencia no es el camino fácil. Créanme que los delincuentes también tienen un camino muy difícil, porque ellos en el fondo saben que son delincuentes y saben que no lo están haciendo bien. Es un camino difícil de la delincuencia. Si esos jóvenes hubiesen tenido oportunidad de educarse y desarrollarse y tener un trabajo digno del cual sentirse orgulloso, no hubiesen sido unos delincuentes, no hubiesen sido unas lacras sociales. Así que los delincuentes no toman el camino de la delincuencia porque el camino es fácil, es porque a veces es el único camino que este sistema les deja. Así es la opción. Y sin embargo, ¿qué hacen nuestros gobernantes? Se lavan las manos. Así es, esa es la opción que le dan a la juventud, una sociedad totalmente desigual, inequitativa. Tuvimos una baja, como decía Claudio, una baja bastante fuerte con esta maestra que aporta a la sociedad, a la juventud, que de hecho en manos de juventud lamentablemente fue que partió. Esto debe llamarnos a reflexión también, para que nosotros analicemos y renunciemos a ser tontos útiles, porque yo entiendo que ya está bueno de tantas cosas, que ocurran tantas acciones negativas en contra de nuestra sociedad, de los nuestros, de quienes aportan, y que el sistema no diga ni haga nada.
ya nosotros tenemos que poner un hasta aquí. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando, y si nosotros vemos que constantemente se dan estas situaciones, hay que accionar. La población no puede mantenerse dormida, la población debe despertar en algún momento y decir, no, ya basta. Quienes nos gobiernan no están asumiendo su rol, quienes nos gobiernan no están haciendo lo que tienen que hacer para que esto pare. Y entonces vamos a seguir aguantando este y otros casos, porque ayer fue ella la profesora, pero mañana puedo ser yo, puede ser Claudio, puede ser cualquiera de nosotros. Nadie está exento de que le pase. Entonces esto debe llamarnos a reflexión sobre cómo nosotros estamos viviendo, sobre cómo nosotros nos están gobernando, sobre qué tanto le importa a quienes nos gobiernan, al sistema, qué tanto le importa la vida de un ser humano, qué aporta a la sociedad. Es bastante difícil, por eso decíamos al principio en cuanto a este tema que nos debe llamar a reflexión y análisis. Este tipo de casos nos debe llamar a una gran reflexión y ver qué nosotros vamos a hacer, qué nosotros vamos a demandar de nuestras autoridades para que se detengan de una vez por todas estos casos tan negativos hacia nosotros, tan difíciles de asumir por parte de la población. Y bien, Claudio, cambiando un poquito de tema y ya volviendo a los acontecimientos de esta semana, el martes pasó algo muy interesante referente a lo que comentábamos acerca de las famosas plantas de carbón, acerca de la planta clandestina, del contrato aquel firmado, que se retoma otra vez el diálogo del sector eléctrico por el pacto eléctrico. ¿Y qué pasó ahí el martes? El martes fue la población fue a demandar un pacto eléctrico transparente, porque base tenemos de más para acusar o para decir más bien que las cosas no se están haciendo de la manera que deben manejarse, lo más transparente posible. Entonces tuvimos allí un grupo de ciudadanos que fue a demandar que este pacto eléctrico se firme de acuerdo a cómo le convenga al pueblo, no tras bastidores, como le conviene a algunos, lamentablemente, que así al parecer es que se están dando las señales de cómo se está haciendo. Entonces este grupo de ciudadanos fue allí a demandar, hizo una cadena humana que se ha convertido en todo un espacio de protesta pacífica de la gente, de demanda de derechos, de demanda de rendición de cuentas, por decirlo así, porque en esta ocasión eso fue lo que pasó. Pero el miércoles se retomaron otra vez las famosas cadenas humanas en torno a la OISOE, por aquel caso que Claudio comentaba del arquitecto David Rodríguez, que murió por lo mismo que él escribió, por esta corrupción interna que mantiene este estamento directamente dependiente del Estado. Estuvimos allí porque yo participé, Claudio también participó, en señal de que no nos vamos a quedar tranquilos, no nos vamos a quedar callados, en señal de que tenemos que seguir actuando, accionando en pos a una mejor República Dominicana, en pos a una mejor ciudadanía, apelando a que la conciencia de la gente continúe avanzando. También quería mencionar que el martes se cumplieron ya 44 años de aquel crimen atroz de los palmeros. Sí, de hecho nosotros, además de los actos oficiales que se hacen, antes no se hacían, que antes aquí los gobiernos no reconocían. Pero esa es otra, Claudio, se hicieron varias actividades oficiales. No reconocían. Nosotros nos fuimos en la noche a hacer compartir un proceso de reflexión para interiorizar sobre lo que fue la lucha de los palmeros y recordarlos no con dolor, sino recordarlos con orgullo, recordarlos con mucha satisfacción. Un ejemplo de resistencia. Y sobre todo recordarlos como parte de un proceso de lucha que hoy se continúa. Un proceso de lucha que hoy se continúa, que estamos continuando y que debemos seguir continuando. De hecho decía a Mauri que la acción vital de un revolucionario se perpetúa en su lucha y que la lucha es hasta la victoria. Así es. O sea, ellos con su acción y con su muerte, ellos no murieron, o sea, ellos desaparecieron físicamente, pero su lucha, su acción vital se continúa en nuestra lucha de hoy en día. Y por eso nosotros no fuimos allá a recordarlo como una historia muerta, fuimos a recordarlo allá como un ejemplo vivo, fuimos a reflexionar, fuimos
a renovar nuestro compromiso con ese proceso de lucha. Y nosotros, es una pena que a nuestro país le quieran arrancar esos ejemplos. Yo entiendo que a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, bienvenido Leal Prandi, La Chuta y Luis de Cerón Polanco, eran 4 jóvenes. A Mauri Germán Aristi era mucho más joven de lo que soy yo ahora. Al momento tenía cerca de 24 años cuando muere liderando el grupo Los Palmeros, que era una avanzada de lo que era el foco guerrillero de Francisco Alberto Camaño. Hoy en día nosotros luchamos con otras armas, con otros métodos, pero nuestra lucha debe ser la misma, con los mismos objetivos y con la misma determinación y dispuestos a asumir los mismos compromisos. Yo quiero saber, Claudio, yo quiero que analicemos un poquito esto, porque el tema de los palmeros yo quiero llevarlo más allá. Sabemos que son un ejemplo de resistencia, de lucha de ideales, de sacrificio por una mejor república, por un mejor pueblo. Sin embargo, vemos actos oficiales de gente que constantemente vive atropellando al pueblo, Claudio, y celebra, o más bien conmemora el asunto de lo que pasó en 1972 con los palmeros, y menciona muy orgullosamente que los palmeros que estamos aquí, se hicieron varios actos oficiales donde ellos enarbolaban las acciones de los palmeros. Pero que esto también debe llamarnos a analizar cómo ellos están poniendo de manifiesto el ejemplo de aquellos 4 jóvenes que fueron vilmente asesinados por sus ideales, por luchar en favor del pueblo, cuando estas personas lo que están haciendo es atropellando al pueblo día a día. ¿Cómo nosotros podemos vincular eso? ¿Cuál es la coherencia de estas acciones cuando usted con la boca dice un pasaje bíblico que con sus labios me honran, pero el corazón está lejos de mí, con su corazón están lejos de mí? Entonces me lleva a reflexionar en estas acciones oficialistas en base a los palmeros. Ellos viven atropellando al pueblo, viven haciendo acciones totalmente en contra de nuestro pueblo, sin embargo asumen también la bandera de lucha de los palmeros. Eso como que no concuerda. Yo de verdad esa parte, alguien que me la haga entender, porque yo lamentablemente no la entiendo, ni creo que por más que me la expliquen con dibujitos, con gráficos, la voy a entender. Mientras usted sea un arma, una herramienta de atropello al pueblo, pues por favor, no haga mención, no haga este tipo de bulto, como se dice en buen dominicano, para que crean que usted sí está de acuerdo con lo que se luchó en aquel momento, en 1972, con lo que ellos persiguieron, con lo que ellos creían. No, por Dios, porque usted está haciendo todo lo contrario. Entonces no me digan a mí que nosotros queremos reconocer a aquellos jóvenes que estaban haciendo lo que intenta hacer la población, una mínima parte, lamentablemente debo decirlo así, de la población hoy en día, y lo que tenemos es recorte de derechos. Pues Claudio decía hace un ratito que no nos quieren dejar avanzar, nos han cohibido del derecho al libre tránsito, a la libertad de expresión hoy en día, porque como veíamos en las imágenes, esto es atropello más atropello. Cuando usted intenta decir la verdad, hacerle saber a la gente que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿qué es lo que recibimos? Golpes, maltratos, violación de derechos. Entonces eso era lo que hacían en su momento los palmeros. Ellos creían que sí podía haber una mejor República Dominicana, que el pueblo no tenía que mantenerse sufriendo. Entonces eso es lo que nosotros también creemos, eso es lo que dice la gente de la OISOE, los compañeros que vamos allí, que nos aglutinamos en los alrededores de la OISOE, eso es lo que pensamos, que